Hola, gracias por estar en nuestra compañía. Yo soy Maylin Ávila. Bienvenidos a Tierra de Gracia. Conocida como la pequeña Alemania venezolana, la Colonia Tovar es uno de los destinos más emblemáticos del país. En el programa de hoy te presentaremos las opciones de esparcimiento que tiene este destino para los turistas nacionales e internacionales. Acompáñame. Con casi 2 siglos de fundación, la Colonia Tovar es uno de los puntos turísticos de referencia en el Caribe. Su principal atractivo es la preservación de su cultura germánica, sus costumbres, gastronomía y arquitectura. La Colonia Tovar está ubicada en la región central de Venezuela, específicamente en las montañas del municipio Tovar del estado Aragua, a 1 hora de la ciudad capital, Caracas. Su acceso es vía terrestre. Comenzamos el paseo con un City Tours por el centro del pueblo. La iglesia es el punto de arranque del recorrido. Turistas y visitantes cada fin de semana se congregan para admirar la arquitectura tradicional de la iglesia. La historia del santo patrono de este templo, que es San Martín de Tours, es muy interesante, ya que la imagen fue traída por los primeros pobladores de la Colonia Tovar en 1843. Está buenísimo, Tranquilo, me encanta para que descansar. Sí. es tranquilo, es bonito, está todo verde en esta época del año y ahí uno consigue así full cosas, pues, que sí, hortalizas y eso, y todo fresco y es sabroso. Bueno, los invito a todos a que vengan a pasar un momento distinto aquí en la Colonia Tovar. Los recomiendo completamente, todas las posadas, los hoteles son buenísimos, la atención es maravillosa. Muy cerca de la iglesia de San Martín de Tours se encuentra el mercado donde los pobladores y artesanos venden sus productos. La agricultura es la principal actividad económica que sustenta a la Colonia Tovar y es uno de los aspectos que disfrutan los visitantes, ya que las frutas y hortalizas son frescas y de excelente calidad. De las galletas, el suspiro, la salsa, las mermeladas, que es lo típico de acá, y las chupetas de chocolate, que también es típico de acá, artesanal. El clima de montaña, la tranquilidad y el orden que reina en la Colonia Tovar atraen a visitantes de diferentes partes del mundo. Muy bonito, y sobre todo hay mucha tranquilidad, hija linda, y eso es lo que sale a buscar uno, paz y tranquilidad, arrancar de Caracas un poco de los miedos, de todas esas cosas, claro que sí. Todo muy lindo, muy limpio, la atención, más también que todo lo que tienen para vender, todo fresco. Los precios tan altos, pero hay. Muy lindo, Colonia Tovar, precioso, esta será como la quinta o sexta vez que vengo. El dulce tradicional de la Colonia Tovar son las fresas con crema, un postre que se ha mantenido vigente por generaciones y que sigue deleitando el paladar de venezolanos y extranjeros. Las fresas con cremas de Ilimar es el postre tradicional de la Colonia Tovar. Uno de los postres. Sí. ¿A ustedes los enseñan a hacer de generación en generación o...? Sí, es de generación en generación. Qué bueno. Y el secreto es la crema, quizás lo exquisito que es la crema. La crema y la tipo de fresa también. Que se cultivan acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que más se vende aquí en este lugar? En el negocio como tal, las fresas con crema, las galletas tradicionales y los vinos y licores.
típica alemana es la principal propuesta culinaria que prevalece en la Colonia Tovar. Sin embargo, el viajero puede conseguir menús internacionales y locales que se adaptan a su preferencia. Los platos principales del restaurante son los platos típicos como tal. Ofrecemos los platos de salchicha, vienen acompañados todos sus platos, vienen acompañados con ensalada de papa y ensalada de repollo. E igualmente vienen acompañados, también vendemos la rodilla de cerdo, parrilla, platos principales, crema uyama, gran variedad de comida. De paseo por el centro de la Colonia Tovar es deleitarse con su comida típica, admirar la frescura de sus frutos y disfrutar del trato amable de sus pobladores. Cumplimos con una pausa comercial. Al regreso seguiremos disfrutando de las bondades turísticas que tiene la Colonia Tovar. Ya venimos. Seguimos disfrutando de la Alemania del Caribe. En la Colonia Tovar, varios operadores turísticos ofrecen paseos a lo largo y ancho de estas montañas para conocer sus sembradíos, fábricas de licores, artesanía y sus tradiciones, entre otros atractivos turísticos. Muy cerca del pueblo se encuentra la sede de la empresa Rustic Tour. Con ellos hicimos el paseo 360 para disfrutar de un recorrido completo por la Colonia Tovar. Nuestro guía nos buscó en la posada y de allí partimos a recorrer los senderos de la colonia. La primera parada la hicimos en los sembradíos de durazno, uno de los frutos que identifica a esta región venezolana. La Colonia Tovar tiene 45 caseríos agrícolas y bueno, este es uno de los productores de durazno que están más, digamos, céntricos en las cercanías a lo que es la zona urbana del casco de la Colonia Tovar. Y bueno, como pueden ver aquí tienen la planta del durazno, el durazno cargadito, está empezando a madurar, en aproximadamente unos 5 meses, ya en un mes más ya va a estar listo para cosecharse. ¿Cuál es la fecha en la cual se da más el...? No, aquí en Venezuela nosotros no tenemos una fecha así como el mango donde tengamos una zafra de durazno. El durazno básicamente da 2 cosechas anuales cada 6 meses. Esto gracias a un método que nosotros lo hacemos aquí en Venezuela, aquí específicamente en la Colonia Tovar, le provocamos las estaciones artificialmente a la planta. Ellas necesitan, como es una planta que proviene de Europa, necesita las 4 estaciones del año y como aquí en Venezuela no las tenemos, nosotros artificialmente se las provocamos a la planta con químicos. Seguimos la excursión y llegó el momento que a muchos viajeros les gusta, y es la visita a las fábricas de los licores artesanales que se expenden en la Colonia Tovar. Müsler Wein es una de las fábricas más consolidadas de la zona y que ha crecido en los últimos años diversificando sus productos. Tal cual como se hace con el vino de uvas, nosotros hacemos el vino, pero cambiamos las frutas, utilizamos las frutas que se cultivan acá, fresa, parchita, manzana. Hacemos licores dulces también, ¿no? Tenemos para todo gusto, los vinos son vinos secos, licores dulces con 18 grados, licores cremosos también. Los vinos de manzana y mora, una de las frutas que más se producen en la Colonia Tovar, son los nuevos productos que ofrece la fábrica de vinos Müsler Wein. Si me tocaría probar, porque ya viene la parte de la cata, ¿cuál debería probar el visitante para decir esto lo probé en Müsler Wein? Los vinos. Es lo principal. Seguro, seguro. ¿De manzana de hecho, o de por ahí mora? empezamos. De manzana porque es relativamente nuevo, ¿no? Ha gustado bastante.
es algo distinto. Ahora, ¿cómo se Entonces, deberían tomar, Tulio? Ahí es un poco de educación al turista Sí, y al que sí. cata. Temperatura ambiente, frío. Frío. Los vinos de frutas deberían tomarse como un vino blanco. De hecho, la elaboración es bastante parecida a la del vino blanco. Entonces, la temperatura de servido debería ser similar. Salimos de la fábrica de licores y nos adentramos a lo más alto de la montaña para deleitarnos con la belleza que ofrece la naturaleza, un hermoso paraíso floral como sacado de un cuento de hadas. Nos encontramos en el sector El Incienso en la Colonia Tovar, a 2000 metros sobre el nivel del mar, en medio de un hermoso jardín de hortensias. Este lugar es uno de los referenciales en el City Tour que se hace en la pequeña Alemania venezolana. La fabricación de productos naturales no se detiene en la Colonia Tovar. Miel de abeja pura es otro de los artículos que se elaboran en estas montañas. Un emprendimiento 100% artesanal, pero que cumple con los estándares de calidad exigidos por el público venezolano. Artesanal, pues prácticamente tú no viste ninguna maquinaria aquí de industrialización. Pues casi todo es a mano. Cargando y todo muy hecho a mano. Terminamos la excursión con un recorrido de 360 grados por la Colonia Tovar y así pudimos conocer sus maravillas naturales y el emprendimiento de los colonieros. Bueno, Venezuela, más que esta hermosa imagen que tenemos aquí, hermoso pueblo de la Colonia Tovar, Estado Aragua, Venezuela, orgullosos de lo nuestro, vengan a visitarnos para que vean todas nuestras maravillas. La gastronomía suiza también ha ubicado su lugar de preferencia en la Colonia Tovar. La casita del fondue es una de las posadas más antiguas y cuya característica es ofrecer este plato en su menú. Nuestro nombre es la casita del fondue porque nos caracterizamos por solo comida suiza. Tenemos el plato del queso fundido. Ese plato no es muy común acá en Venezuela. Son pocos los sitios en los que se puede comer fondue. Y específicamente acá en la casita del fondue trabajamos con legítimo queso fondue, Gruyère, de allá directamente de Suiza. Es un poco complicado conseguirlo, pero hacemos el esfuerzo para que todos lo disgusten. También tenemos la raclette, también es plato típico de acá de la casita del fondue. Consiste de 4 tipos de queso: el queso azul, el queso Emmental, el queso mozzarella de búfala, también tenemos el queso brie. Eso viene acompañado de papas y vegetales al vapor. Como broche de oro en la cena de la casita del fondue, no puede faltar el chocolate venezolano derretido para fundirse con las frutas más frescas y jugosas de la Colonia Tovar. La casita del fondue también ofrece diferentes opciones de hospedaje que se adaptan a las exigencias de los viajeros, las cuales se combinan con jardines inigualables y una vista panorámica única de las hermosas praderas de la Colonia Tovar. Cumplimos con nuestra segunda pausa comercial. Al regresar conoceremos los artistas que muestran sus obras en la Colonia Tovar. Ya venimos.
Si hay algo que sobra en la Colonia Tovar son los artistas con talento de exportación. Orlando Chacón es un vitralista cuyas obras han recorrido el mundo entero. Posadas, embajadas y museos son algunos de los lugares donde su trabajo ha sido expuesto. Decidió compartir su trabajo con los viajeros que visitan la Colonia Tovar y es así como abrió su museo taller Arte Vitral. Bueno, el viajero va a encontrar unas piezas totalmente diferentes, ya que nosotros nos dedicamos a desarrollar un trabajo de diseño único. Nosotros sobre todo trabajamos por encargo para proyectos de grandes dimensiones, como los pueden ser ventanales para centro comercial, iglesias, quintas, edificios, en fin, cualquier tema, cualquier proyecto es un reto siempre para nosotros y lo desarrollamos a través de varios meses. Hermosas obras de arte inspiradas en la belleza natural de la Colonia Tovar es lo que el viajero encontrará en Arte Vitral. Hemos desarrollado una cantidad de piezas pequeñas como una necesidad de mostrarle algo al turista también, al visitante, ¿no? Que es el que siempre viene con la curiosidad de que, mira, pero no hay piezas pequeñas, ¿qué me llevo? Y al mismo tiempo, el arte se convierte en una pieza que recorre el mundo, porque viene mucha gente de las embajadas a pedirnos piezas pequeñas para poder llevarse un recuerdo. Seguimos descubriendo la artesanía que se realiza en la Colonia Tovar. Cerámica Tovar es la fábrica de losas más reconocida de la zona. La Cerámica Tovar tiene alrededor de más de 50 años fundada y trabajando en la Colonia Tovar con materia prima tanto de la región como de Alemania. Parte se trae del extranjero y parte se trae de aquí de Venezuela, del estado Lara en este caso. Aquí transformamos la arcilla en piezas utilitarias, piezas de adorno, piezas especiales, platos, tazas, vasos, de todo tipo de piezas. Utilizando una técnica antigua alemana, Cerámica Tovar expone hermosas piezas utilitarias y decorativas que identifican a este rincón aragüeño. Esto fue traído en los años 50, 60 por los fundadores aquí del negocio, el señor Gottfried Zilke y la señora Tekla Zilke, quienes eran inmigrantes de Alemania, vinieron del norte de Alemania y trajeron una técnica que ya entra en desuso allá, pero aquí todavía sigue funcionando, sigue siendo muy común para quienes trabajan aquí en la colonia. Habitaciones acogedoras, de buen gusto y para diferentes estilos es lo que ofrece el Hotel Kleindorf a los viajeros que acuden a la Colonia Tovar. Su diseño es bastante moderno y vanguardista, siempre resaltando el estilo alemán. Tenemos un diseño bastante kitsch, porque si te das cuenta hay mucha variedad de colores, pero siempre tratando de mantener lo alemán, ¿ok? Que no se pierda lo alemán, ¿ok? Que es lo que caracteriza acá al pueblo, pues. El Hotel Kleindorf posee paquetes familiares, lunamieleros y grupales, adaptándose a las solicitudes del público nacional. Kleindorf tiene varios paquetes. Uno de los paquetes que más utilizamos en Kleindorf es de la luna de miel. Tenemos cabañas VIP, súper especial, tenemos cabañas sencillas, pero realmente desde la más sencilla hasta la VIP
el cliente siempre se va contento porque nos dedicamos a que sea una luna de miel espectacular. También tenemos un salón de conferencia que tenemos todo para que se hagan talleres, conferencias, reuniones, matrimonio, cumpleaños. Tenemos un restaurante espectacular que tiene todos los detalles para que pasen un cumpleaños excelente o que coman lo que quieran, porque nuestra comida es internacional. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Las noches de boleros y buena música también son una opción en Colonia Tovar. El restaurante del Hotel Kleindorf ofrece música en vivo para amenizar sus cenas. Planeados viernes y sábados alternos de mojitos y jazz. Combinación con DJs, con música en vivo, música romántica. Tenemos planeado traer varios showcase o varios conciertos de artistas de gran talla, pero van a ser conciertos VIP, conciertos un poco más selectos para el disfrute de los comensales. Como tenemos capacidad para 200 personas acá arriba y abajo tenemos una capacidad para 250. Se está planeando ahora crear la parte de abajo del restaurante como una taberna alemana. Y entonces vamos a contar con un espacio totalmente alemán, con una mesa de pool, con grupos alusivos a Alemania. Todo a pulmón, todo a La gastronomía alemana e internacional forma parte de la propuesta culinaria que ofrece el Hotel Kleindorf a sus visitantes. Les preparé una variación de salchicha. Esta variación viene con una salchicha polaca, una salchicha alemana y una de brexina tipo cóctel, que es una salchicha picante. Sus contornos son repollo agrio y papa salteada. El repollo agrio se llama sauerkraut, que en su traducción es col agria. Preparamos la especialidad de acá, que es la carne a la potanza, que es una variedad de carnes exactamente. Viene en un trinche con su salsa, tiene 6 tipos de salsa. Viene con lomito, solomo, viene con salchicha alemana y pollo. Llegó el momento de presentarles la ruta propuesta. Iniciamos el recorrido con un City Tours por el centro de la Colonia Tovar. Visita la iglesia de San Martín de Tours y conoce la historia de su imagen. Pasa por el mercado de hortalizas, te encantará la frescura de sus frutos. No puedes dejar de probar las fresas con crema, el postre tradicional de la Colonia Tovar. Y termina almorzando en Das Bäcker Café. Su comida alemana es deliciosa. Como excursión te propongo el paseo 360 de la empresa Rustic Tour. Pasarás 2 horas recorriendo las montañas, probando el licor artesanal en la fábrica Müsler Wein, el chocolate que se siembra en las costas de Aragua, además de admirar el hermoso jardín de hortensias. Si de opciones de alojamiento y restaurantes se trata, te recomiendo las posadas La Casita del Fondue y el Hotel Kleindorf. Ambas propuestas poseen estilos que se adaptan a las diferentes exigencias del viajero. Para que te lleves un recuerdo de la Colonia Tovar, Cerámica Tovar y Arte Vitral son los lugares en donde encontrarás excelentes piezas para tu hogar. Su cultura es su principal orgullo y atractivo turístico. Atención esmerada al viajero y un emprendimiento que no se frena son las características que definen a la Colonia Tovar, uno de los destinos venezolanos más visitados por viajeros nacionales e internacionales. Yo soy Maylin Ávila y te invito a que me acompañes a seguir descubriendo los destinos que son tierra de gracia.